en el punto de un punto de hipersensible, causa dolor, como mencioné antes, local y referido. El punto gatillo activo es un punto de irritabilidad en un músculo que produce el dolor que produce dolor en reposo y en movimiento. En cambio, el punto gatillo latente no causa dolor en las actividades normales, pero sí a la palpación. Y como última característica tenemos que tiene que tener un patrón de dolor referido. Este es específico según cada músculo. Acá, como vemos en el video, el punto, estoy buscando la banda tensa, se está localizando la banda tensa, se busca de forma transversal a la musculatura, con una presión que el paciente pueda tolerar. La banda palpable se siente como un cordón tenso. De anular a anular, ahí estoy mostrando la longitud de la banda tensa. Esta se encuentra en el trapecio superior. Desde el origen hasta la inserción del origen superior hasta el tercio hasta el tercio externo de la clavícula. Ahora, lo que estoy haciendo con el pulpejo, estoy buscando un punto gatillo. Se siente el abultamiento dentro de la banda tensa. Al localizarlo, ejercí una presión, y esta la ejercí solo con el pulgar, porque abarcaba la totalidad del punto gatillo. Este generaba un dolor referido hacia arriba, hacia la oreja también. En la percepción del paciente mantenía un dolor en una escala entre 7 promedio. La técnica que utilicé de presión fue mantener hasta que la percepción del paciente la tuviera en 2. Ahí voy quitando la presión isquémica de forma paulatina. Ahora se hace un reordenamiento de las fibras musculares. De cefálico a caudal se ejerce una presión en la longitud de la fibra muscular, del origen e extensión de las fibras musculares. Se repite 3 veces. Hay que tener en cuenta también la tolerancia del dolor que tenga la persona. Ahora se va a realizar una activación de la musculatura. Como es en el trapecio superior, se le pide al paciente que eleve los hombros y que lo repita por 10 y que haga 10 repeticiones. Vamos a mencionar igual que la presión isquémica se puede realizar con el talón de la mano, con los pulpejos de los dedos, de los 4 dedos, con ambos pulpejos de los pulgares, con el codo, pero esto depende según la localización, según la musculatura. La presión isquémica también se puede realizar manteniendo una presión de 1 minuto y medio. Lo último por mencionar es que en este caso el paciente presentaba 2 puntos gatillo en la banda tensa. Ahí se trabajó el primero, y acá donde estoy mostrando con el cursor estaba el segundo punto gatillo. Eso, y ahí tenemos la bibliografía.
Muy bien, muchas gracias, Violeta, y a tu grupo, las de Queens. Chiquillos, ¿alguna pregunta a su compañera? ¿Algo que quieran mencionar? Recuerden que ellas se especializaron en miofacial, así que pregunten. Ah, a todo esto nos centramos en la más básica, que es la liberación de trigger point, ¿ya? Y el protocolo. Pero hay muchas técnicas miofaciales o técnicas faciales que ustedes se pueden encontrar, ¿ya? Pero esta es la más básica y la precursora de todas las otras. Así que consulta, pueden preguntar por el chat o pueden preguntar por el micrófono. Vamos. Preguntas. Parece que no hay. No. Ya, Violeta, muchas gracias. Una pregunta, profe. Ah, ya, Si es, Yenelis, diga. ¿es No necesario soy yo. preparar el tejido previamente o es iniciar netamente con el tema de la presión? Sí, mira, en realidad el video dura 5 minutos, pero nosotras como grupo preparamos, pero hicimos una preparación. Partió por la preparación del lugar, calentar la sala porque también estaba de noche. Además se hizo un calentamiento en la zona, una entrevista y se hizo en el trapecio primero porque era una zona donde presentaba dolor la persona. Antes de la liberación miofascial, de la técnica, de ese protocolo, se hizo un calentamiento en la zona con amasamiento superficial, ¿ya? El amasamiento superficial se realizó con los dedos y también abarcando la parte más superficial y después un poquito más profundo. Se consiguió que la piel se llegara a poner un poquito roja, ¿ya? En el video no se denotaba bien y después de eso recién se empezó a grabar el video. Entonces sí se requiere de una preparación, pero solamente en el video mostramos el protocolo básico de liberación miofacial. Gracias, Violeta, por ¿Y qué aclararme otra la... técnica, disculpe, qué otra técnica podría servir para preparar el tejido aparte del amasamiento? La fricción también puede servir. La fricción se desliza la mano alternando el movimiento en la zona. Esa técnica también se puede usar y también movimiento en forma circular, ya sea dependiendo de la musculatura, ya sea con los pulpejos, con el talón de la mano. Es que depende del volumen que tenga la persona, de la musculatura. También puede depender del tejido adiposo, depende de varios factores. Muy bien. ¿Alguna otra Yo pregunta? tengo una pregunta. Pregunte. Que habló de la presión isquémica que era por 1 minuto y medio. Y yo quería saber si al hacer la presión esto va a aumentar el dolor del paciente y si él lo tolera, ¿es necesario hacer el minuto y medio o se puede pausar y después volver o esto va a reactivar, puede reactivar de nuevo el punto? Es que esa es una forma de realizar la presión isquémica. Realizar una presión, pero siempre hay que tener en cuenta la tolerancia del dolor de la persona. Entonces, antes de iniciar la sesión le mostramos la escala EVA, la escala visual análoga, y se le indicó cuál era el dolor más leve y cuál era el dolor más fuerte. Y según eso, la persona, siempre hay que tener una comunicación con el paciente y te va indicando cuánto le duele. Por ejemplo, también la literatura dice que la presión puede ser de entre 3 a 5 kilos, pero en este caso, con ese paciente se utilizó según la tolerancia del dolor de la persona. Se presionó hasta que, cosa de no generarle un dolor muy intenso, un dolor tolerable para la persona.
Y con respecto a la presión isquémica, esa es una forma de hacerlo. Se puede mantener presionado por 1 minuto y medio, o en la forma que se usó en el video, que fue presionar hasta que la persona indicara que el dolor había bajado a un EVA 2. No sé si me expliqué. Sí, gracias. ¿Alguna otra consulta o estamos con esto, chicos? Parece que ahora no. Gracias, Violeta. Muchas gracias. Se dejó de compartir la pantalla, ¿cierto? No, Ahí sí. ahí sí. Muy bien, muchas gracias. Bastante bueno el video, bien explicativo, ordenadito. Así que estuvo bastante bueno. Muy bien, pasemos al que sigue, ahora sí serían los estiramientos pasivos, el grupo de la Dana, si no me equivoco. Sí, profe. Ya, ustedes serían Atrasadas. las atrasadas. Ya, muy bien. Dele nomás. Voy a cerrar mi micrófono porque ya estoy escuchando eco. A continuación, realizaremos el estiramiento pasivo. El estiramiento pasivo utiliza la técnica de stretching que busca aumentar los puntos de inserción de la musculatura que se desea estirar. En este caso, nosotros vamos a estirar el músculo cuádriceps, específicamente el recto anterior, debido a la posición de la paciente que se encuentra en decúbito prono, que facilita el estiramiento de este músculo. El recto anterior se origina en la espina ilíaca anteroinferior y se va a insertar en el borde superior de la rótula y la tibia mediante el tendón rotuliano. Su acción va a ser de extensión de rodilla y va a ayudar en la flexión de cadera. El protocolo va a ser una paciente de cúbito prono, posicionamos la mano en la espina ilíaca anteroinferior del paciente. La otra mano vamos a realizar una flexión de rodilla del paciente de manera pasiva. El paciente tiene que estar relajado. Luego vamos a posicionar la mano. Vamos a ayudarnos aquí. Luego vamos a posicionar la mano acá. Y vamos a generar una leve, vamos a alzar la rodilla para generar el estiramiento del recto. Entonces, paciente relajado y nos apoyamos del antebrazo. Vamos. El paciente me va a solicitar si comienza a sentir el tirón. Sí. Ya. Contamos 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, el otro tipo de estiramiento pasivo es el estiramiento post-isométrico. Esta técnica, en lo que vamos a realizar, vamos a estirar la musculatura aductora. En este caso debemos saber el origen de los músculos aductores que se van a originar en la rama inferior del pubis y se van a insertar por la línea áspera del fémur hasta llegar al epicondilo medial. La acción de este músculo es aducir el músculo. En este caso nosotros tenemos que saber que el paciente tiene que estar de cúbito supino, tiene que flexionar la rodilla en esta posición. Vamos a posicionar la mano en la rama inferior del pubis y la otra mano la vamos a posicionar en los puntos de inserción, que es el epicondilo medial. Vamos a estirar pasivamente el músculo por 15 segundos, luego vamos a relajar y posterior a eso le vamos a pedir al paciente que realice una contracción isométrica y vamos a estirar sobre la misma. Entonces, a la cuenta de 3 vamos a estirar. A la cuenta de 3, 1, 2, 3, estiramos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relajamos, le pedimos una contracción, por favor, una contracción, y nuevamente estiramos. 1, 2, 3, 4, 5. A continuación, haremos otro tipo de estiramiento pasivo que consiste en una técnica que consiste en el estiramiento miotensivo. Esta técnica de estiramiento miotensivo consiste en ejercer una fuerza de contracción muscular sin que el paciente produzca el movimiento para luego ganar amplitud del movimiento. En este caso, nosotros vamos a estirar la musculatura de los escalenos, donde el escaleno anterior va a tener un origen en las apófisis transversa de C3 a C6 y se va a insertar en el tubérculo de la primera costilla. El escaleno medio se va a originar en las apófisis transversas de C2 a C7 y se va a insertar en la primera costilla. Y el escaleno posterior va a tener un origen en las apófisis transversas de C4 a C6 y se va a insertar en la segunda costilla. La acción de este músculo es inclinación y va a ayudar también a la rotación. En este caso, le pedimos al paciente que nos ayude al momento de estirar con la respiración para favorecer el mayor estiramiento de estos músculos. El protocolo va a ser estiramiento pasivo con el control de la respiración y luego le vamos a pedir al paciente que realice la inclinación. Posicionamos las manos o el gesto. Posicionamos las manos en los puntos de inserción del paciente, de los músculos, y posicionamos las manos en los puntos de origen. Vamos a hacer un estiramiento pasivo por 15 segundos y controlando la respiración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relajamos y le pedimos al paciente que incline. Posterior a eso, volvemos a estirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Aló? ¿Alguna conclusión final? ¿O estamos listas, chicas? Listo, profe, dice la Dana. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, tengo una consulta. Ya, pregunte. ¿Los estiramientos pasivos, en qué etapa del tratamiento los usarían o en qué situación? Hola, bueno, el estiramiento pasivo, bueno, el uso de este sirve para aumentar el rango. Puede ser también, se puede utilizar después del ejercicio que se realiza durante la terapia. Puede usarse para reducir la fatiga muscular o también, como había dicho, que se utilizaba después del ejercicio, ese también sirve para disminuir el dolor post ejercicio. Ah, ya, súper. ¿Alguna otra pregunta? Ya, Dana, ¿usted me podría, por favor, mostrar el video isométrico?
es que quiero evidenciar algunas cositas cortitas. En la parte de... sí, estaba la María Francisca proyectándolo. Sí. Ya. Este es el estiramiento posisométrico. Ya. En el posisométrico, entonces, estiramiento posisométrico. Es el estiramiento Ah, posisométrico. déjelo sin micrófono, ¿se puede? Solamente imagen. En este caso debemos... Ya, no se puede. No importa, déjelo ahí nomás. Lo importante del estiramiento posisométrico es que cuando ella le pide al paciente que realice la tensión, se le pide eso, una tensión, que trate de realizar el gesto y ella se lo resiste y lo resiste por lo menos unos 15 segundos. Lo mismo, ¿cierto?, que se ocupa para producir después el estiramiento. Y después que realice la tensión, sin soltar los puntos de inserción como lo estaba haciendo ella, yo me voy más allá, o sea, aumento el estiramiento. ¿Ya? Eso es importante como explicativo. Y con respecto al miotensivo, ponga el miotensivo, por favor. Eso es. Y en el miotensivo, póngalo cuando ya le pidió un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Muy bien. Aquí le va a pedir el gesto que hace lo escaleno, que es la inclinación del cuello, ¿cierto? Ya, la paciente de Mendel isotónica hace la inclinación de cuello, pero después que ella hace la inclinación del cuello, ella está estirando, ¿cierto? Ella hace la inclinación y luego que termina, ella la tiene que llevar a posición de estiramiento para volver a estirar, porque a máxima contracción, máxima relajación. En cambio, ¿cierto? La Dana lo dejó en inclinación y de ahí la estiró. No, después que la paciente inclina, ¿cierto? Inmediatamente ella la lleva a esta nueva posición de máximo estiramiento, que era como para terminar la técnica. ¿Ok? Y con eso tendríamos. Claro, ¿vieron? Hizo el gesto y de ahí tendría que haberla llevado nuevamente a posición de máximo estiramiento y ahí termina la técnica. ¿Ok? Eso es como aclaratorio nomás, chiquillas. Muchas gracias. Entonces, ahora seguimos con el siguiente video. Muchas gracias. ¿Alguna consulta al respecto, chiquillos, o quedó más claro ahora? ¿Ninguna consulta? Ya, vamos entonces al que sigue, que sería FNP. No. Nos toca, nada que ver, no nos toca FNP, ¿o sí? ¿Qué nos toca? DLM, ¿o no? No, ese es para el jueves. Neurodinamia, profe. Neurodinamia, ya, neurodinamia. Vamos con la neurodinamia. Eran los Marron 4, si no me equivoco. Ya, neurodinamia. ¿Se ve la pantalla? Negrito. Ya. Neurodinamia, también llamada movilización neural o movilización neuromeningia, es una técnica que trata y evalúa las alteraciones o trastornos del sistema nervioso periférico, mediante la movilización de los nervios, movilizaciones pasivas, deslizamientos y estiramientos de los nervios y de las estructuras que lo rodean, lo cual es útil para aliviar, incluso eliminar, algunos de los dolores que tienen su origen en alteraciones o problemas que implican al nervio periférico a lo largo de su trayecto.
Las patologías en las cuales nosotros podemos intervenir con la neurodinamia pueden ser fibrosis, adherencias, radiculopatías, parestesias, síndromes compresivos, síndrome del túnel carpiano, neuralgias, dolor lumbar y ciático, síndrome del piramidal, síndrome del túnel del tarso. Esas son algunas de las patologías más prevalentes de las cuales nosotros podemos abordar con esta técnica. Las contraindicaciones son traumatismo severo, fiebre, mareo, náuseas, fracturas, heridas abiertas, infecciones en la piel, cualquier afectación maligna que afecte a la columna vertebral, infecciones inflamatorias en un proceso agudo y por último lesiones en la médula espinal de carácter severo. Cabe mencionar que la neurodinamia tiene un nivel de evidencia moderado, por lo que se recomienda complementarla a otras técnicas de tratamiento para que éste sea mucho más efectivo en nuestra intervención kinesiológica. Y a continuación les presentamos diferentes ejercicios neurodinamicos tanto para miembro superior y miembro inferior. Neurodinamia del nervio mediano. Posición del paciente en decúbito supino con las manos al costado. La posición del tratante a un costado del paciente con dirección cefálica. Se posiciona la mano proximal en el hombro del paciente con los nudillos apoyados en la camilla. La mano distal toma la mano del paciente en posición de pistola. Se generan 5 movimientos: inclinación contralateral cervical, separación glenohumeral de 90 a 110 grados, una rotación externa completa de la extremidad, supinación y extensión de muñeca, y para finalizar, extensión completa de codo. Este se repite desde el paso 2 al 5, a modo de tratamiento, desde 5 a 7 veces, dependiendo de la sintomatología del paciente. Neurodinamia del nervio ciático popliteo interno. Posición del paciente en decúbito supino. La posición del tratante es a un costado del paciente. Se genera una eversión completa del pie, llevando la rodilla en extensión. Se lleva la extremidad en una flexión de cadera. Para corroborar que el nervio está afectado, se aumenta la tensión, generando una rotación interna y aducción de la extremidad. Se le pide al paciente que realice una flexión cervical. Si la tensión aumenta, confirmamos la afección del nervio. Como tratamiento se realiza esta misma acción de 5 a 7 veces, siempre y cuando el paciente lo tolere. Al momento de que el paciente realiza una flexión cervical, se lleva el pie en una inversión para disminuir la tensión. Al generar la tensión cervical, se lleva el pie en una eversión aumentando la tensión del tejido, para lograr así la movilización del tejido nervioso. Neurodinamia del nervio crural. Posición del paciente en decúbito lateral. Posición del tratante al costado de la camilla. El tratante lleva pasivamente la rodilla en una flexión. Se posiciona el pie debajo del pliegue axilar. La mano contralateral se utiliza para bloquear las compensaciones pélvicas. Se genera una extensión de cadera proporcionando una tensión de la zona de inervación del nervio crural. Y se le pide al paciente que realice una flexión cervical. Si la tensión aumenta, es positivo para la afección del nervio. A modo de tratamiento, se realiza el mismo proceso, pero al momento de que el paciente lleve la cabeza en una flexión, se disminuye la tensión descendiendo los grados de flexión de rodilla. Y en la extensión de cabeza se aumentan los grados de flexión de rodilla. De este modo, también aumentamos la tensión del tejido y se puede repetir de 5 a 7 veces, siempre y cuando el paciente lo tolere. Ese fue todo el video, profesora.
Muy bien, muchas gracias. Bravo. Muy bien editado el video me gustó. Muy bien, muchas gracias. Aprobado, dicen ahí. Un 7, dice el Clisman. Ya, preguntas. Recuerden que es solamente un video que es demostrativo. Así que preguntas, vamos. Compañeros, amigos, estudiantes, alumnos, preguntas. Ya, parece que no hay preguntas. Bueno, estuvo muy bueno el video, muchas gracias. Realmente se merecen no menos que un 7 porque en realidad estuvo muy bien editado, muy cerradito, ordenadito, súper bien. Demostraron 2 técnicas, una de extremidad superior, 2 de superior y una de inferior. No hicieron 2 de cada una, bastante bien. Las técnicas de neurodinamia son técnicas de terapia manual y ayudan mucho a disminuir, como bien lo dice, las tensiones a nivel nervioso, ¿ya? Pero no solamente a nivel del tejido nervioso, sino también todo lo que es extraneural, ¿ok? Así que esto nos va a servir de introducción para la clase de neurodinamia. Me gustaría ver la posibilidad, bueno, va a quedar grabado aquí, así que yo creo que la próxima sesión, como nos toca neurodinamia la próxima clase, debería haber sido esta en realidad, pero me falta todavía terminar algunos detallitos de la presentación. Vamos a usar nuevamente como sea, video introductorio y vamos a hablar de la neurodinamia, ¿ok? Así que muchas gracias, parece que no hay preguntas. Parece que no, vamos a pasar rápidamente a la clase de hoy. Muchas gracias por todos los videitos hoy día, entonces. El video de técnicas miofaciales de las The Queens se habían sacado, tienen un 7, muchas gracias. Los estiramientos pasivos tienen un 5.5 y la neurodinamia también tiene un 7. Los videos anteriores están los 3 mosqueteros que tienen un 4 y los matapacos que tienen un 4.5 en la presentación, ¿ya? Entonces, dicho aquello, voy a compartir con ustedes el escritorio. Cualquier duda que tengan... no, aquí no era. Era aquí. Aquí. Vamos a compartir el escritorio y vamos a ver hasta dónde llegamos. Hoy día vamos a ver un grupo específico de trabajo en el que se ha convertido incluso en un área, ¿cierto? En un área donde nosotros nos podemos ir desarrollando como kinesiólogos, que es el grupo de un estado de la mujer, que es el embarazo, ¿ya? Salimos y entramos en este estado. Por lo tanto, no es un estado patológico, sino más bien es una condición, ¿ya? Yo había dejado esta presentación porque es cortita, ¿ya? Bueno, esta presentación, le diré, no es mía, es hecho de la universidad, está de la Universidad de Murcia. La encontré súper buena, obviamente le fui haciendo algunas adecuaciones, pero está bastante ordenadita con respecto a lo que queremos conversar. Bien, actividades kinesiológicas, en este caso para embarazadas. Lo que tenemos que tener súper claro es que cuando nosotros como mujeres entramos en esta condición, ¿cierto? Se van a producir cambios importantes en nuestro organismo. Lo más importante, ¿cierto?, es que en esta zona completa, ¿cierto?, se va a convertir en el centro de la actividad de nuestro cuerpo. Lo que significa que la mayoría de todas las funciones reguladoras, ¿cierto?, se van a ir adaptando para compensar los requerimientos de toda esta zona, ¿cierto?, a que está asociada obviamente al aparato reproductor femenino. Importante que una de las cosas importantes que suceden es que esta zona, como aumenta de volumen, aumenta, ¿cierto?, implica una gran sobrecarga para la mujer.
Por lo tanto, cada una de las actividades que nosotros realicemos, nuestro objetivo principal va a ser disminuir esta sobrecarga. Esta sobrecarga puede ser, o va a ser, mejor dicho, fisiológica, y ya vamos a ver cómo, musculoesquelética, es decir, articulaciones, músculo, ¿cierto? Postural, facial, y de equilibrio homeostático. Es decir, todo el cuerpo va a estar en constante adecuación y adaptación para hacer frente a esta condición. A veces no nos damos cuenta de todo lo que implica, ¿cierto?, el embarazo. Entonces, importante, el embarazo es un estado en el cual se puede realizar actividad física, que eso también es importante saberlo, ¿cierto? Y es una adaptación que se produce en el cuerpo de la mujer que dura alrededor de 10 meses lunares, 9 meses, ¿cierto? O 40 semanas. Generalmente los ginecólogos ocupan las 40 semanas para poder, y generalmente entre las 38 y 40 semanas ya estaría el feto listo o maduro para poder nacer. Ahora, ¿qué sucede en todo este proceso? Eso es lo que nosotros hoy día vamos a tratar, ¿cierto?, de reconocer. Primero, ¿cierto?, tenemos que evidenciar los cambios que en sí mismos son cambios visibles en la mujer, ¿cierto? Que son los cambios de la postura y los cambios propios fisiológicos que se van generando con un abultamiento del vientre de acuerdo al crecimiento y desarrollo fetal, ¿cierto? Y a un aumento o del desarrollo mamario que también implica, ¿cierto? Y que tiene que ver con la nutrición de este feto. Obviamente, este desarrollo y estos cambios son progresivos en el tiempo. ¿Qué va sucediendo con nuestro sistema, con nuestra columna? ¿Ya? La sobrecarga aumenta significativamente porque tanto en la unión, ¿cierto?, sacroiliaca y en la columna propiamente tal, se va a producir un aumento de las curvas, lo que implica que el ritmo lumbopélvico, ¿cierto?, también se va a ver afectado. Cada vez que aumentan las curvas, cada vez que se produce esto, ¿cierto?, la estabilidad del sistema se va a ver afectado, generando una flexibilización de la columna. Esto es lo primero que se va produciendo y es muy importante porque para poder generar el abultamiento del vientre, ¿cierto?, con esta nueva vida y darle el espacio que va a requerir este nuevo ser, yo requiero que mi columna tal vez no sea tan estable, pero sí que sea muy flexible. El problema es que este proceso adaptativo que va de menos a más, ¿cierto?, a veces genera ciertas molestias y dolores en la persona que está, ¿cierto?, supeditada a esta problemática, que no es un problema, sino que es más bien una condición, ¿cierto?, ya lo conversamos, y que muchas veces tiene que ver con adaptaciones y alteraciones que venían anterior a la condición de embarazo. Entonces, si teníamos alteraciones patológicas que tenían que ver con inestabilidad en el tiempo, probablemente se van a ver aumentadas los problemas de inestabilidad por el proceso natural de flexibilización que se tiene que producir en nuestra columna, ¿cierto?, para generar los cambios posturales que requiere el crecimiento fetal. ¿Por qué se produce esta flexibilidad? ¿Qué sucede? Bueno, hay una hormona que se llama relaxina, que es propia del embarazo, que va a generar varios cambios posturales. Uno, y muy importante, es la hiperlaxitud ligamentosa
tanto en la zona de cintura escapular como y aumentado y potenciado en la zona pélvica y la zona sacroiliaca. Y vamos a encontrar que la pelvis se va a ir de manera natural en una anteversión, se van a abrir las alas de los huesos ilíacos, se van a abrir. Esto va a generar una rotación externa de la cabeza del fémur y es lo que nosotros evidenciamos en nuestra embarazada como, ¿cierto?, que empieza a aumentar o agrandar su base de sustentación y a caminar como patito, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque necesito mayor espacio en la cintura o en la zona pélvica, ¿cierto? Por lo tanto, al haber la anteversión, va a aumentar la curva fisiológica normal de la lordosis, la parte superior del cuerpo va a tender a irse hacia posterior para generar un equilibrio de la postura, mientras, ¿cierto?, que toda la parte inferior se va a anteriorizar, ¿ok? Entonces, vamos a tener un tronco posteriorizado, pero con una antepulsión de hombros, un aumento de las curvas naturales, una anteversión pélvica, una apertura de los ilíacos, en inflare se llama esto, inflare, pero no junto, inflare, y vamos a ponerle ahí una rayita entre medio, inflare, es decir, se abren, ¿cierto?, para darle espacio al feto que va creciendo, ¿cierto? Y este aumento importante y progresivo del abdomen, ¿cierto?, se va a ir generando por un debilitamiento de la pared abdominal, es decir, los rectos abdominales van a empezar a abrirse, produciendo una éctasis abdominal. La vamos a ver más adelantito. Todo esto que conversamos va a producir que el centro de gravedad se desplace hacia anterior. El centro de gravedad que antes caía sobre, ¿cierto?, el cuerpo del E4, se va a ir un poquito más hacia anterior, aumentando la anteversión pélvica, generando la antipulsión de hombros, ¿cierto?, aumentando mayormente la hiperlordosis, ¿cierto? Y si ustedes se acuerdan, el aumento de las curvas va a generar que se cierren los espacios por posterior, ¿cierto? Y si este paciente ya tenía algún tipo de patología por compresiva, ¿cierto? O por alteración de las curvas no estando embarazada, probablemente nos vamos a encontrar con los primeros dolores o lumbalgias de la zona. No solamente lumbalgias, también nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con ciatalgias, que son dolores en la zona, ¿cierto?, sacroiliaca, que puede ser bilateral, es decir, de ambas, o unilateral, dependiendo de que si antes del parto ya nos encontramos, ¿cierto?, con algún proceso de torsión asociado. Entonces no es tan fácil estar embarazada, ¿ok? ¿Qué nos implica esto? Implica una limitación de las funciones normales, ¿cierto? Y si la lumbalgia se mantiene en el tiempo, podría producir una compresión a nivel de nervio ciático y darnos una radiculopatía, ¿cierto?, donde podríamos tener síntomas importantes asociados a la extremidad inferior. ¿Por qué le doy énfasis en esto? Porque esto se puede ver en una paciente embarazada con neurodinamia. Porque la neurodinamia es muy protectora, es una técnica pasiva asistida, ¿cierto? O asistida más que pasiva asistida, porque el paciente realiza algún tipo de trabajo ahí, que es muy bien tolerado por el paciente. Entonces, nos encontramos, después de haber conversado de todos esos cambios posturales que se producen, ¿cierto?, en esta embarazada, con este aumento, ¿cierto?, del volumen de la zona del vientre, nos encontramos con pacientes con lumbalgias o bastante dolor en la zona lumbar, ¿cierto?,
con inestabilidad porque se produce una distensión ligamentosa, entonces es una paciente que cliquea mucho, que se mueve mucho la sacroiliaca, que también puede producir dolor. La exigencia o el sobrepeso que se va generando en esta zona se va a transmitir hacia la zona de los pies y vamos a tener varias otras cosas que son propias, ¿cierto? Sobre todo hacia el último trimestre del embarazo. Uno es que los pies pierden el arco longitudinal interno y este tiende a caer. Si este pacientito antes ya tenía un pie plano, por lo tanto va a generar también mucho dolor asociado de esta disminución del arco, ya que todas las líneas de sobrecarga, en vez de caer donde debiesen caer, ¿cierto?, van a ir a la parte interna del pie. Recuerden que la distensión ligamentosa no se produce solamente en la zona lumbar, sino que también se produce, aparte del peso, por, ¿cierto?, una disminución del trabajo de los ligamentos en la planta del pie. Es decir, ¿cierto?, nuestro sistema, la relaxina y las hormonas del embarazo van a tender a producir esta laxitud también de los ligamentos, que son los que mantienen la bóveda plantar, generando también una disminución del arco. Aparte de la relaxina, la progesterona también es capaz de producir la distensión ligamentosa e incluso la fluidicación facial y disminución de la tensión de inserciones. Como disminuye el tono, disminuye la tensión facial, la musculatura de las piernas que están ya sufriendo por sobrepeso también disminuye su capacidad de tensión tonal. Esto va a producir que la capacidad de retorno venoso de esta paciente, que también, ¿cierto?, sufre una compresión a este nivel, sea menor. Y nos vamos a encontrar entonces con alteraciones vasculares. 2, varices que pueden aparecer durante el embarazo, pero lo más importante y lo más común es la aparición de edema. ¿Ya? ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque nosotros sabemos alguna técnica para disminuir el edema. ¿Conoceremos otras más en este proceso? Oh, sí. Por lo tanto, ¿cierto?, es importante ver cuál de las técnicas que yo conozco para disminuir el edema son las menos nocivas y las más protectoras para la mujer en condición de embarazo. Por último, tenemos, ¿cierto?, mucha fatiga, cansancio y dolor a nivel, ¿cierto?, de los arcos anteriores o los arcos posteriores, más hacia la zona interna del pie, generando a veces incluso un valgo. ¿Cómo podemos ayudar acá? Tal vez con un buen plantillaje, ejercicios activos, masajes o masoterapia también de relajación, liberación de la fascia plantar, ¿cierto?, entre otras técnicas. ¿Podrían ser movilizaciones? Movilizaciones articulares. Sí, pasivas. Si usted tiene mucha relaxina y mucha progesterona dando vuelta, donde el problema es la estabilidad articular, ¿usted movería las articulaciones? Pregunta. No, mejor no. Mejor no, ¿cierto? Mejor no, ¿ya? Nos centramos más bien en tratamientos que sean paliativos, ¿cierto? Y generadores de que el sistema, en el fondo, logre buscar las instancias de mejorar las condiciones, ¿ya? Vamos a dejar ¿cómo se llama? Las movilizaciones y las distracciones para otra ocasión. Al menos, o por ejemplo, que la paciente esté con un problema cervical lejano a la zona, miren, lejos de todas las producto de la nueva posición. Aquí, ¿qué se produce? Como aumenta la curva, hay compresión, está lejos del vientre, está lejos de los pies, ¿cierto?
Aquí generalmente, como son músculos muy tónicos, tienden a producirse espasmo, por lo tanto, a lo mejor aquí sí puedo. Aquí puedo trabajar con activación de movilizaciones y distracciones, pero es una zona lejana a toda la zona de los cambios. ¿Qué pasa con el primer trimestre? El primero, segundo, tercer, cuarto mes, porque ahí en el cambio de mes es cuando se producen, ¿cierto?, los diferentes, donde el paciente generalmente se siente un poquito más lábil, ¿ya? Porque se van produciendo o se van sumando adaptaciones. Da la sensación que no pasa nada en el primer trimestre, pero pasa de todo, ¿ya? Ahí se producen los cambios hormonales, están aumentando, se están produciendo recién las primeras adaptaciones de tensión intraarticular, se pierde la estabilidad, el paciente tiene que cuidarse más, se está generando acá en el feto la formación de los órganos. En el primer trimestre se forma el feto, por eso es tan importante. Es de máxima protección. Si el paciente sufre no le voy a decir paciente, la mujer embarazada tiene algunas enfermedades que no son propias que no son cambios o adaptaciones propias del embarazo que las tenía de antes, es muy importante el control de estas, ¿ya? Por ejemplo, que estuviera con sobrepeso, que sea hipertensa, que tenga alguna enfermedad degenerativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque como el feto está en formación, los remedios y los fármacos que esta paciente pueda absorber en ese tiempo pueden producir alteraciones en la formación fetal, por lo tanto va a tener que dejar de tomar algunos medicamentos en estos 3 meses, lo que va a producir un aumento de la sintomatología de las enfermedades de base que esta persona tuviese. ¿Ya? Entonces, por eso que es tan importante el control médico, sobre todo en este primer trimestre, ¿ya? Importante es evitar todo tipo de ejercitación en este primer trimestre, al menos que la persona esté capacitada o haya hecho ejercicio de alta intensidad antes y su cuerpo esté condicionado. Ojo con esto, no puedo empezar este primer semestre a hacer ejercicio si nunca había hecho, pero si lo ha hecho durante toda la vida no hay ningún problema porque el cuerpo esa es su base y de ahí hacia arriba y va a estar adaptado para aquello. ¿Ya? Se va a producir la pérdida, ¿cierto?, de la, ¿cómo se llama?, de la regla, por lo tanto tenemos una menorrea. Da la sensación que el esfuerzo fuese mayor, que es subjetiva, pero en realidad también es objetiva. Se va a producir un máximo rendimiento cardíaco a un nivel de esfuerzo menor, es decir, me voy a sentir mucho más cansada y fatigada aunque haga un menor esfuerzo. Y lo que más cambia en este primer semestre y durante todo el embarazo es el útero. El útero aumenta de tamaño hasta 6 veces de lo que era, subiendo a 1 kilo si es que pesaba 50 gramos al inicio del embarazo. Por lo tanto, la cantidad de nutrición que necesita este órgano en esta condición, ¿cierto?, es alta, es altísima. Por lo tanto, la gran cantidad, ¿cierto?, de nutrientes y de nutrición sanguínea que hay en este tiempo, en este minuto dando vuelta, van a ser exclusivamente para la zona uterina, ¿ya? Lo que puede producir, ¿cierto?, una disminución o una hipotensión a nivel periférica y por eso, y esto es, ¿cierto?, una medida fisiológica, es que las medidas de actividad física se ven mermadas en este trimestre, ¿cierto?, porque pueden producir algún tipo de alteración en la formación, en el aumento del tamaño del útero o en la formación del feto, como conversábamos anteriormente. ¿Ya? La capacidad de contracción del útero va aumentando a medida que pasa el embarazo. Por lo tanto, también la mujer empieza a sentir estas contracciones o estos espasmos uterinos que se van aumentando en potencia, en intensidad, en la medida que va pasando el embarazo. Obviamente que las mamas crecen, cambian su aspecto, se empieza a producir producto de una hormona, ¿cierto?
se produce empieza a resumir, empieza a salir un líquido que no alcanza a ser leche aún, pero se llama calostro, producto, ¿cierto?, de la lactina, que es una hormona que se empieza a producir que tiene que ver con la formación, ¿cierto?, de la leche materna. Cuidado con las alteraciones digestivas, que generalmente las náuseas y los vómitos vienen por dos cosas, por las alteraciones hormonales que andan dando vueltas, ¿cierto? Y también puede ser por la compresión que tiene el sistema digestivo, ¿ya? En el primer semestre, como no hay compresión porque el útero recién está creciendo, la mayoría de las alteraciones de náusea, sensación de mareos y vómito se van produciendo, ¿cierto?, por las hormonas. Y por eso, como hay tanto cambio, ¿cierto? La persona no se siente muy bien, empiezan muchos vómitos, mareos, ¿cierto? La sensación también de alteración del olfato, que tiene que ver con la producción de estas hormonas. Entre ellas dijimos la relaxina, también está la elastina para que la recuerden, también la de la lactancia, está la progesterona, ¿cierto? Tenemos que, ¿cierto?, cuidar y repartir mejor la ingesta de alimentos, ¿ya? Generalmente lo que yo requiero o lo que mi cuerpo requiere para formar un nuevo ser son 300 calorías al día. Por lo tanto, yo tengo que pensar que mi ingesta debe ser mucho mayor que esto, ¿cierto? O de todo lo que yo ingesto, 300 calorías van para el bebé. Ojo que si voy a hacer algún tipo de ejercicio, no puedo en este caso ir sin haber hecho una ingesta importante de calorías. ¿Qué pasa en el segundo trimestre? Acá ocurre lo que se llama la diástasis o éxtasis de los rectos, ¿cierto? Que es producto del abultamiento del útero. Los rectos se van lateralizando, generándose una tensión en la línea alba, en la línea media. Y esta línea alba cambia de color. Y ustedes, si tienen, ¿cierto?, la ocasión de poder observar un vientre de una embarazada, hay una línea separatoria media que es más oscura y que pasa por encima del ombligo y termina hacia la zona pélvica. Esto se produce, ¿cierto?, por una tensión de la línea alba, que es, ¿cierto?, la línea facial que va a unir ambos lados de los músculos abdominales que se abren, generando entonces acá encima la zona del ombligo, una zona facial que es mucho más flexible, ¿cierto?, que me va a permitir el aumento, ¿cierto?, de volumen de la zona. A eso le llamamos diástasis de los rectos. Mientras tanto, el útero dijimos que sigue, ¿cierto?, sigue creciendo, se va produciendo igual una gran cantidad de hormonas, entre ellas, ¿cierto?, la relaxina, y que van produciendo también los otros cambios posturales que conversábamos anteriormente. En el segundo semestre, ¿cierto?, nos encontramos con pacientes o con personas, mujeres, que se van a ir quejando de dolor en la zona lumbar y que va a ir cambiando de persona a persona de acuerdo al grado de estabilidad o inestabilidad que se genere en la zona. Si es una persona que hace bastante deporte, probablemente va a sufrir menos sintomatología que la persona que tiene sobrepeso, que ¿cómo se llama?, que no ha hecho ejercicio durante o antes del embarazo, ¿ya? Entonces, tenemos acá, en el segundo semestre, entonces, es aquí donde nosotros también podemos intervenir y trabajar, porque la mayor cantidad de alteraciones de la postura, de inestabilidad, se producen en esta zona. Por lo tanto, mi gran objetivo acá es estabilizar, ¿cierto?, y controlar los cambios naturales que se producen de la postura en el segundo semestre. Voy a intervenir si es que hay dolor, ¿cierto? Y voy a procurar prevenir si es que no lo hay, ¿ya? Entonces tenemos dos grandes
dos grandes áreas, una curativa y una preventiva. Otra cosa acá, en el segundo semestre, que no lo dice en esta presentación, pero que es importante, lo vamos a poner acá para que no se nos olvide, ¿cierto? Es que durante este segundo semestre, los cambios uterinos van acompañados, ¿cierto? También de una distensión o disminución de su capacidad de tensión de los músculos pélvicos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que propender a que estos músculos pélvicos, ¿cierto?, tiendan por lo menos a una mantención y equilibrio de la tensión natural muscular, ¿ya? Y esto lo hacemos a través de ejercicios específicos, que son ejercicios pélvicos, que pueden ayudarme, ¿cierto? Los ejercicios de Kegel, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, los ejercicios de Kegel, que son no propios de las embarazadas, sino que son propios para la musculatura pélvica. Le puedo enseñar también algunas técnicas de posicionamiento postural. Entre este segundo y el tercer trimestre son muy importantes, ¿cierto? Las técnicas también para disminuir el edema, entre ellas tenemos el DLM. Tener cuidado con esto, porque si la paciente tiene cualquier proceso, ¿cierto?, patológico, a veces no es tan indicado, pero sí, ¿cierto?, todas las otras técnicas asociadas a DLM, que son, por ejemplo, higiene postural, presoterapia, nos pueden servir, ¿cierto?, para fomentar y ayudar al retorno venoso, ¿cierto? Me parece que el plantillaje es una buena forma de empezar a disminuir, ¿cierto?, la sobrecarga en la zona de los pies, sobre todo ya lo sé que es en el arco anterior, en la parte media, entonces busco un plantillaje que me ayude a disminuir la carga en esa zona y la lleve hacia la parte externa del pie, ¿cierto?, tanto en la zona anterior como en la zona de tobillo. Los deditos. Ahí está el último, entre medio hacemos los otros, ¿cierto? Y que nos ayuden a que la carga, ¿cierto?, no exceda hacia la parte interna y lograr el equilibrio. ¿Qué pasa en el tercer trimestre? En el segundo trimestre, todavía se está desarrollando algunas partes del feto hasta el quinto y sexto mes, y terminado el sexto mes, ¿cierto?, entre el sexto y séptimo, empieza solamente a crecer. Entonces aquí, la mujer embarazada toma mucho peso. ¿Por qué? Porque ya no gasta tanta energía en desarrollar y formar un nuevo ser. Eso ya está listo. Y muchas veces, ¿cierto?, la cantidad de alimento que está acostumbrada ya a comer hasta ese minuto, porque en realidad aumenta el apetito, ¿cierto?, ya no es necesario, y toda esa cantidad de energía empieza, ¿cierto?, a producir zonas donde hay un acúmulo de grasa, ¿ya? Es decir, empieza a haber un acúmulo y una producción y se empieza a almacenar, ¿cierto?, toda esta energía en forma de grasa. Pero, ojo, que la grasa también es muy importante porque también nos sirve para luego, ¿cierto?, generar la lactancia de este pacientito, de este niño que está por nacer. Muy bien. ¿Qué pasa en el tercer trimestre? El cuerpo se va preparando para el parto, el feto también empieza a cambiar de posición dentro del vientre y se empieza a producir un mayor infler de ¿cierto?, de los ilíacos, se produce una mayor distensión de los ligamentos, llegando a su máxima capacidad de apertura, ¿ya? Para que cuando se produzca la contracción o los espasmos uterinos, el bebé pueda nacer. Aumenta la hormona de la relaxina, por lo tanto, generando una mayor inestabilidad a este nivel, ¿ya? Se produce un gran estrés con el aumento, sobre todo en la zona de la musculatura del piso pélvico, por lo tanto, aquí tenemos que en este último trimestre sí o sí hay que hacer actividad física. Sí o sí hay que desestresar el cuerpo en la zona. Aumenta la relaxina. ¿Qué significa eso?
que los ligamentos no van a hacer su pega. Si los ligamentos no son capaces de estabilizar, la fase se fluidifica. ¿Qué pasa con los músculos? Los músculos empiezan, ¿cierto?, a tomar el trabajo ligamentoso. Y la mayoría de los músculos, ¿cierto?, sobre todo los de la espalda, van a tender a la contracción. Entonces vamos a tener un sistema muy inestable, músculos muy contraídos, ligamentos muy poco funcionales, ¿cierto?, y fascia muy fluidificada. Finalmente tengo un sistema que está adaptado para un bien mayor, que es el parto, pero que está produciendo agüita por todos lados, ¿ya? Y esto no es menor tampoco para la musculatura del piso pélvico, ¿cierto? Que también en esta etapa se va a ver muy, pero muy, muy condicionado. Entonces, si la musculatura se encuentra... ¿Sí? Entonces, hasta el tercer trimestre, la paciente puede realizar actividad física. La única parte donde no puede o que está relativamente contraindicado, ¿cierto?, es en el primer trimestre. Es decir, después del tercer mes, cuando el feto ya se ha desarrollado completamente, ya está completamente completo su forma, ¿cierto?, podemos empezar actividad que es progresiva en el tiempo, cada vez un poquito más, teniendo cierta conciencia de todos estos cambios que se van produciendo. Ahora, en el tercer trimestre cambia nuestro objetivo porque como aumenta la relaxina, la inestabilidad es mayor, ¿ya? En el segundo trimestre, vamos con el segundo trimestre, ¿cierto? Como la inestabilidad, ¿cierto?, va a producir que la musculatura esté contracturada, esta postura lo que hacen es acercar al paciente al suelo, miren, porque aumenta las curvas, por lo tanto, ¿cierto?, se produce un enrollamiento, ¿se acuerdan de esos conceptos? Entonces mi objetivo es abrir espacios, y para abrir espacios yo uso los estiramientos. En este caso, no son los estiramientos que vimos hoy día, que son estiramientos pasivos, sino que son estiramientos dinámicos que lo vamos a ver dentro de las siguientes clases, ¿ya? La mayoría del trabajo que se realiza, ¿cierto?, con las mujeres embarazadas son ejercicios de elongación, ejercicios de estiramientos activos, dinámicos, controlados que hace la mujer, y también son ejercicios, ¿cierto?, de contracción excéntrica, es decir, en estiramiento. Todo es en estiramiento. Muy bien. Entonces, el tercer trimestre no podemos seguir solamente con estiramiento dinámico, tenemos que propender al fortalecimiento. ¿Por qué? Porque se va a producir, ¿cierto?, o una estabilización con fortalecimiento, más que pensando en fortalecimiento como sacar músculos, sino que estos músculos, equilibrarlos, ¿cierto?, y llevarlos en armonía y en estabilidad hacia la normalidad. ¿Por qué? Porque van a estar muy fuera de training, ¿cierto?, y trabajando en un tono que no es el que deberían tener, ¿ya? Por lo tanto, aparte de los estiramientos dinámicos, aquí vamos, ¿cierto?, a trabajar con algunos ejercicios que nos sirvan para propender al trabajo, la normalización del trabajo, sobre todo del piso pélvico, ¿cierto?, la musculatura lumbar, donde trabajamos mucho stretching porque nos sirve para contraer y para relajar, ¿cierto? Y tal vez de manera pasiva trabajar los músculos de la zona del cuello, que en este caso siempre van a estar en contracción o en espasmo y nunca van a estar relajados, ¿ya? Eso es. Se va a producir también por compresión, ¿cierto?, del vientre o un aumento de los deseos de micción, ¿cierto?, generando la posibilidad de infecciones urinarias. Así que ojo acá con los ejercicios, por ejemplo, que se hagan en la piscina, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede producir una mayor posibilidad de infecciones urinarias. Al cambiar las hormonas, también cambia el pH del cuerpo en la mujer embarazada, lo que significa que puede estar también más susceptible a
los bichitos externos y los propios, ¿ya? Cambia el pH y los bichitos que son propios de la flora vaginal pueden, ¿cierto?, convertirse en algún tipo de bichito, bacterias, ¿cierto?, que en este caso se pueden tornar agresivas y generar infecciones. Así que también hay que tener mucho cuidado, ¿cierto?, con el cloro también en este caso. Pero no solamente de agua está hecha la posibilidad de tratamiento de la paciente embarazada. Ya. ¿Qué más? La posición del cuerpo afecta la dinámica circulatoria, ya lo vimos, ¿cierto? Produciendo una gran cantidad de edema hacia las extremidades inferiores, pero también va a producir una disminución de la irrigación a nivel de las extremidades inferiores, generando también alteraciones a nivel, por la compresión que se produce a nivel abdominal. Y en la zona abdominal tenemos una arteria, que es la arteria abdominal, ¿ya? Y esta arteria también puede verse, ¿cierto?, comprometida en la circulación, sobre todo hacia las partes superiores, por la compresión del vientre, ¿ya? Entonces, cuando ocurre aquello, espérenme, aparte, ¿cierto?, de la zona abdominal, también tenemos la zona de periné, que se va a encontrar absolutamente, ¿cierto?, comprimida, producto de el aumento del volumen uterino, ¿ya? Ahora sí, se me había pasado eso. Bien. Entonces, existe una posición, si yo me acuesto, ¿cierto?, en decúbito supino, estoy embarazada, ¿cierto?, y me acuesto en supino, la compresión de los vasos, sobre todo, ¿cierto?, de la arteria abdominal, de la aorta en este caso, ¿cierto?, abdominal y de la cava inferior, va a ser mucho mayor. Por lo tanto, dentro de las indicaciones, sobre todo para el tercer mes, es el uso de una cuña, ¿ya? Esta cuña es la cuña de Cardiff, que más o menos que se usa para dormir, se usa para descansar y que produce una inclinación hacia la izquierda en posición de cúbito, ¿cierto?, de más o menos 27 grados. Esto produce que todo el peso y el volumen del útero caiga por encima de los vasos, ¿cierto?, disminuyendo la compresión sobre ellos, ¿ya? Entonces, si es que yo no tengo esta cuña de Cardiff, ¿qué pongo acá? Almohadones, ¿cierto? Le pido que duerma como indicaciones con algunos almohadones y siempre más hacia el lado izquierdo, que no trate de dormir del lado derecho, porque se puede, como están más hacia el lado derecho, la posibilidad de compresión va a ser mayor. ¿Cuáles son las capacidades reales de la persona que está esperando un bebé, de la gestante? El aumento del volumen en sangre es de un 48%, lo que implica que el gasto cardíaco, ¿cierto?, aumente por un incremento de la frecuencia cardíaca en 20 pulsaciones por minuto de lo normal. Esto implica que el volumen sistólico, es decir, la primera contracción, ¿cierto?, del ventrículo izquierdo del corazón, entra en mayor gasto cardíaco, ¿ok? Por lo tanto, cuando yo tomo las pulsaciones, lo normal es que para una embarazada en reposo estén sobre 100. Y eso es normal. ¿Cuáles son las adaptaciones respiratorias? Las adaptaciones respiratorias, producto de que el abdomen aumenta su volumen, el diafragma asciende, generando menos espacio, por lo tanto, lo único que nos queda es que el tórax se ensanche. Por lo tanto, el diámetro transverso del tórax aumenta como adaptación, ¿cierto?, para fomentar el espacio pulmonar que se ha perdido producto del ascenso del diafragma. El consumo de oxígeno en reposo, como aumentan las pulsaciones, también aumenta, ¿cierto?, en un 20% más. Y se produce un cambio de presión arterial generando un aumento de la presión arterial, pero con una disminución de las resistencias periféricas.
lo que conversábamos anteriormente, ¿cierto? Entonces, si tenemos un mayor gasto cardíaco, con un aumento de presión arterial, la sobrecarga a nivel con ventrículo izquierdo es mayor. Cuidado con las afecciones pacientes gestantes con afecciones cardíacas previas. Cuidado con la hipertensión arterial. Cuidado con las dislipidemias y con las diabetes. ¿Por qué? Porque estas últimas dos generan hipertensión y finalmente son precursoras de alteraciones cardiológicas y cardiovasculares. Y todo esto me puede generar mayor edema periférico, ¿cierto? Y una pérdida de la funcionalidad de la paciente. Muy común también que se generen hemorroides, ¿cierto? Que pueden ser producto de la fuerza que se hace en el parto, a veces de las mismas contracciones o de los espasmos, ¿cierto? O de las contracciones del útero, también se pueden producir, ¿cierto? O producto también del exceso de peso y compresión en la zona. Otra cosa importante, ¿por qué se producen las hemorroides? Porque la gestante a veces no toma tanta agua y como ustedes pueden observar, todo su sistema se ve aumentado, su sistema hemodinámico, lo que implica que requiere mucha agua. Por lo tanto, muchas veces, ¿cierto? Al consumir menos líquido, va a generar fecas mucho más secas y esto puede producir hemorroides. ¿Cuáles son las contraindicaciones a las actividades de las embarazadas que son sí o sí existen? Enfermedades cardíacas, como ya dijimos, tromboflebitis que indiquen alteración anterior, embolias pulmonares, hipertensión, infecciones agudas. Si todas estas están juntas, puedo tener un riesgo de parto prematuro, rotura de membranas en el tercer trimestre, sospecha de sufrimiento fetal, producto de cualquiera de las otras, o falta de atención prenatal, es decir, si yo no sé cuáles son las condiciones en las que viene la mujer embarazada. Relativa, esto lo puedo controlar, cierta hipertensión, anemia, enfermedad de tiroides, diabetes mellitus gestacional que se produzca dentro de la gestación, o sea, que aparezca durante el segundo trimestre, ¿cierto? Que la presentación del bebé sea de nalgas, que esté bajo un peso excesivo o que tenga una vida muy sedentaria. ¿Por qué? Porque si con todo lo que conversamos yo le exijo y la someto a una actividad, probablemente su sistema no va a ser capaz de compensarlo. Entonces las dietas empiezan después, nunca antes. ¿Cuáles son los programas? El programa debe contar con ciertas características: flexible, limitado en el tiempo, cortito, no más de 45 minutos, intensidad adaptada al trimestre, que sea integral, variado, seguro, ¿cierto? Como objetivo general, contribuir al bienestar del madre y del feto, adquirir y practicar hábitos de vida saludable, desarrollar la confianza mediante el conocimiento, ¿cierto? Y específico, todos los que conversábamos anteriormente nos sirven. Estabilizar, fomentar el retorno, ¿cierto? Descomprimir, estirar, elongar, fortalecer, equilibrar, mantener. Entonces, entre los específicos que dice adquirir o mantener un nivel de condición física y control de movimiento, yo lo pondría en más general: aprender técnicas de trabajo específico para ella en su casa, atender las demandas específicas del embarazo. ¿Qué podemos hacer? Ejercicios aeróbicos, juegos, natación, condiciones físicas generales, es decir, cierto tipo de calistenia de baja intensidad. Todo lo que sean ejercicios de flexibilización nos sirve. Corrección postural sí o sí. Técnicas de trabajo con los músculos del perineo pisopélvico. Técnicas respiratorias que nos sirven mucho en este caso. Y obviamente una combinación de todo. La cantidad de tiempo
¿cierto?, que hagamos estas actividades va a depender de las condiciones de la persona, del alumno, de la embarazada, de la cantidad de gente y de los objetivos, de las condiciones previas, de las patologías previas, etc. ¿Ya? ¿Qué se hace si hacemos un protocolo? Recepción, calentamiento previo, un trabajo aeróbico que puede ser de baja o de mediana intensidad, dependiendo de las condiciones de la gestante. Alguno que otro ejercicio específico de respiración, de estiramiento, ejercicios para bajar el edema si es que tuviese, también importante, y siempre terminar con algún tipo de ejercicio de relajación, ¿cierto?, que es muy importante para la atención natural de la condición. ¿De qué cosa se queja la paciente? Generalmente molestias lumbares, importante. Molestias cervicales, aunque no lo dice acá, también son importantes. Sensación de calambres en las piernas, que tiene que ver con todo lo que conversábamos anteriormente. Las contracciones propias, ¿cierto?, del abdomen. Y aunque ustedes no lo crean, esguinces y torceduras de tobillo debido a la estabilidad ligamentosa. Sobrepeso, los cambios de postura y los cambios también de nuestra base de sustentación nos llevan a que sea muy común en las gestantes que generen torceduras, esguinces, ¿cierto?, tensiones, distensiones en la zona de los tobillos. Bueno, y aquí tenemos, ¿cierto?, algunos tipos de ejercicios que se pueden realizar, ¿cierto?, de manera dinámica. Todos, si se dan cuenta, son ejercicios que de alguna u otra forma van a producir estabilización y flexibilización. Aquí tenemos otros, ¿cierto?, que van cambiando de posición de acuerdo, ¿cierto?, a las condiciones de esta paciente. Esta gestante ya está en su tercer trimestre. Y aquí tenemos algunos de yoga también que se pueden realizar. Aunque ustedes no los crean, hay personas que en estado de embarazo pueden hacer muchas cosas, pero muchas cosas, ¿ya? Y los estiramientos dinámicos los vamos a dejar para más adelantito, ¿cierto? Porque aparte de que nos pilló el tiempo, también nos falta, ¿cierto?, que nos presenten los videos de estiramiento dinámico. Vamos a cerrar esto. Vamos acá. Bien, chiquillos, esa fue la clase de hoy. Espero que les haya servido. Empezamos entonces a meternos en ciertas características de las poblaciones especiales. La próxima semana vamos a hacer la clase de neurodinamia. La estoy enchulando, la próxima clase sí el jueves, porque la idea, aunque no está dentro de las técnicas propias musculoesqueléticas o trastornos musculoesqueléticos, se ocupan mucho. Entonces, así como incluimos FNP, vamos a incluir también las técnicas de neurodinamia, que como ya dijimos, son técnicas de terapia manual, ¿cierto?, que se ocupan. Obviamente es una ligera pasada, un pincelazo. Recuerden que hay gente que se especializa en neurodinamia y trabaja solo con estas técnicas, ¿cierto?, siendo incluso un tema de postítulo. Así que eso, espero sinceramente que estén muy bien. Feliz retorno. Recuerden que tenemos harta pega, no se queden dormidos en los laureles. Vayan trabajando el caso, pregúntenme por el WhatsApp, juntémonos por el Teams. Yo siempre trato de tener un tiempo para todos, así que no tengo ningún problema en hacerlo. ¿Ya, chicos? Me lee, hace mucho frío. Dígame. Sí, yo aquí tengo estoy. unas preguntas. Pregúntame. Respecto a esto del embarazo, quería ¿Sí? preguntarle si había que tener alguna consideración en el tipo de parto que tiene la mujer, si es que es cesárea o si es que es parto natural. Y la otra pregunta tiene que ver con la recuperación posterior al parto. ¿Qué nos recomendaría usted a decirle a ellos que hagan? O a las mujeres. Bien, con respecto al tipo de parto, generalmente ahora, ¿cierto?, las mujeres pueden elegir qué tipo de parto van a querer, ¿ya? Hasta hace un tiempo la llevaba o digamos, la tendencia era hacerse cesárea, lamentablemente. Ahora, últimamente, en este último tiempo, en los últimos años, 10 años, el parto natural nuevamente ha entrado en boga, ¿cierto?
y porque había muchas características psicomotrices y de apego de los bebés, incluso de activación respiratoria, que no se producían porque se producen cuando el bebé está justo en el canal del parto. Entonces no se producían porque no existía justo este periodo donde el bebé pasaba por el canal del parto, ¿cierto? Generándose algunas patologías respiratorias, algunas deficiencias que no alcanzaban a ser un síndrome, una alteración tan profunda, pero sí que generaba alteraciones en el desarrollo finalmente de ese ser. Como es algo que uno puede resolver, que uno no se puede meter, digamos, uno puede solo guiar, yo creo que el parto natural sería como lo ideal, al menos que tuvieras alguna condicionante, que si el niño se diera vuelta en algún minuto, no lograra la posición, ¿cierto? No se encajara y no lograra la posición hacia abajo craneal que requiere para nacer de manera natural, entonces tendríamos que optar por otra forma. Pero lo natural, ¿cierto? Es lo mejor. ¿Y cómo nosotros propiciamos eso? Trabajando piso pélvico. Yo tengo una colega en la consulta, se llama Yolanda, y ella trabaja piso pélvico. Y el trabajo de piso pélvico, para el que quiera, ¿cierto? Yo no trabajo piso pélvico porque, pues, como ustedes saben, tengo otra especialidad, pero yo la he visto trabajar y es maravilloso, es tan bonito. De verdad no tiene nada que ver con lo que uno trabaja. No tiene nada que... El enfoque es otro, el trabajo es otro. La forma en que ella se maneja con los pacientes es absolutamente distinto. Yo la vi trabajar y me encantó, me encantó. Si no fuera porque yo hago columna, yo haría piso pélvico. Así que es un área que se encuentra en desarrollo y es de verdad muy, o sea, necesita especialización, necesita saber exactamente lo que está sucediendo ahí. Eso con respecto, ¿cierto?, al tipo de parto. Y posparto, generalmente el cuerpo es muy sabio y rápidamente entra en proceso involutivo de todos estos cambios y adaptaciones que se produjeron para que se generara el parto. Generalmente la mujer pasa, entre comillas, a segundo plano y el bebé es, digamos, el centro de atención, por lo menos entre el primero y segundo mes. Desde el tercer y cuarto mes, la mujer podría empezar ya a trabajar de manera más activa en su recuperación, lo que es muy bueno. Ahora, los tejidos necesitan por lo menos 40 días para empezar a sanar y necesita 2 años para llegar a la normalidad. Por lo tanto, podríamos empezar el tercer mes de manera evolutiva a generar diferentes tipos de actividad física hasta que esta persona, ¿cierto?, esté nuevamente en condiciones o de tener otro bebé, ¿cierto?, o que quede en las condiciones que estaba antes de tener la guagua. El problema es que la mayoría de las embarazadas no lo hace. O sea, de las post-embarazo no hace esto. Entonces, y la calidad de los tejidos no es de la mejor, ¿cierto? Y nunca llega a un reacondicionamiento. Eso es lo que yo le puedo decir al respecto. ¿Alguna otra pregunta? De nada, Yeneri. ¿Alguna otra pregunta? ¿Profe? Sí. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades como la hipertensión o la diabetes gestacional, o que la mujer realice algún tipo de ejercicio a pesar de estar contraindicado, ¿le podría generar un parto prematuro? Podría, sobre todo en el primer trimestre, donde todavía es muy lábil. Generalmente después del cuarto mes es más difícil que haya una pérdida, pero el primer trimestre es complicado, ¿ya? Primer trimestre es el más complicado de los 3 trimestres en ese sentido. Ya, profe, gracias. De nada. Bien, chicos, ¿alguna otra consulta? ¿Algo más? Profe. Sí. Yo. ¿Quién es yo? Tengo una duda, pero no tiene nada que ver con la clase de ahora. Ah, el Byron. Típico que el Byron, porque siempre le hace las preguntas que no tienen nada que ver con la clase. Ya, dígame. Es que eso, me quedó una duda sobre la clase de drenaje linfático. Ya, ¿qué pasó? Cuando usted decía que teníamos que estimular los puntos, ¿cómo se estimulaban manualmente?
No sé, había Puede una ser. técnica rotatoria o estiramiento, o cómo se estimulaban los puntos que eran específicos. Generalmente se realiza con una presión con rotación sobre los puntos diana. Es como si tú quisieras sacar agua de ahí, porque la idea es vaciarlos. Entonces tú haces, si este fuera mi axila, por ejemplo, yo me meto en la axila y hago presión con deslizamiento con este movimiento, tratando de sacar el agua, porque la idea es vaciar los puntos diana para seguir con las otras zonas de trabajo. Y nosotros sabemos que ese punto ya está activo o dispuesto cuando ya sentimos que está vacío de agua. Exacto. Ah, La sensación es esa, porque primero va a estar durito y después yo voy a sentir que se ablanda debajo de mis manos. Entonces, uno asume que ese ablandamiento que se produce, porque aquí no hay músculo en esta zona, ¿cierto? Es producto de la disminución de líquido. Ya, profe, gracias. Okidoki. De nada. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? ¿Algo más? No. No. Ya, chiquillos, voy a detener la grabación. Una consulta.